Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Federico Castelo Rojo, soy adscripto de Microeconomía 1 y en este video vamos a estar haciendo un breve repaso sobre los conceptos de elasticidad. Seguramente este es un tema que ustedes ya vieron en la materia anterior, en Principios y Estructuras de la Economía, pero como es un tema que se utiliza mucho a lo largo de la materia, lo vamos a estar repasando en este pequeño video. Antes de avanzar, me gustaría contarles que a esta presentación la preparé siguiendo los libros de Miller y de Nicholson, así que si quieren ampliar más, si quieren consultar más ejemplos, pueden recurrir a esa bibliografía. Lo primero que tenemos que hacer al momento de estudiar algo, digamos, es preguntarnos por qué estudiamos eso. ¿Cuál es el objetivo de estudiar el concepto de elasticidad? Y la respuesta es que a los economistas y a la gente que estudiamos economía nos interesa mucho preguntarnos en qué forma los cambios en una variable afectan a otra variable. Por ejemplo, están analizando en EPEC o en alguna empresa de energía, para no poner ningún nombre en particular, un aumento en la tarifa de electricidad. Y bueno, quieren ver en qué forma este aumento en el precio, en la tarifa de electricidad, va a afectar la cantidad que se demanda de esta. Bueno, para eso necesitamos el concepto, digamos, de variación que viene aparejado del concepto de derivada. Entonces ustedes estarán preguntando seguramente, y bueno, ¿por qué inventar este concepto de elasticidad si ya tenemos el concepto de derivado? O sea, a mí lo que me interesa, digamos, es ver, vamos a activar el editor. A mí lo que, digamos, me interesa ver es cuál es la variación en la cantidad demandada de energía eléctrica ante una variación en el precio. Y bueno, ya está, utilizo simplemente el concepto de derivada, ya está. ¿Por qué inventar este concepto de elasticidad? ¿Qué es esto? Bueno, el problema de utilizar el concepto de elasticidad es este que les escribí acá. Es que muchas veces, cuando queremos hacer comparaciones, las variables que queremos comparar están expresadas en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, veamos este ejemplo que lo saqué del libro de Nicholson. Dice, un trozo de carne normalmente se vende por kilo. Uno va a la carnicería y cuando quiere comprar carne, generalmente lo venden por kilo. Y generalmente las naranjas se venden por docena. Entonces, un aumento de 100 pesos por kilo en el precio de la carne podría provocar, digamos, un estudio, por ejemplo, nos muestra que el consumo baja 2 kilos por semana. Y que un aumento igual, digamos, de 100 pesos por docena en el precio de las naranjas podría provocar que las naranjas que el consumo de naranjas baje a media docena por semana. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá estamos viendo cómo varían dos bienes diferentes, en un caso la carne, en otro caso las naranjas, ante una variación en la misma variable que es el precio. Para eso, para tratar, digamos, ambos bienes por separados, evidentemente yo puedo usar el concepto de derivada. Pero ¿qué sucede si yo quiero saber, por ejemplo, cuál de los dos bienes es más sensible al cambio de los precios? O sea, ¿cuál es el bien que reacciona más ante un cambio en el precio? ¿La carne o las naranjas? Y la verdad es que si yo quiero hacer esta comparación, no puedo hacerla directamente. ¿Por qué? Porque la carne está medida en kilos y las naranjas están medidas en docena. Entonces, toda comparación que yo pueda hacer utilizando el resultado que me da la derivada, comparando los resultados de ambas derivadas, va a ser incorrecto. ¿Sí? Entonces, justamente, para eso está el concepto de elasticidad. O sea, nosotros definimos a la elasticidad de una variable B en relación con los cambios que registra la variable A, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior, nuestra variable A era la cantidad demandada de carne o de naranjas, en relación a los cambios que registra una variable A, que en el caso del ejemplo anterior, y generalmente en economía suele ser,
era el precio, ¿sí? Entonces, definimos la elasticidad de la variable B en relación con los cambios que registra la variable A, los cambios en la cantidad demandada ante cambios que registra el precio, como el cambio porcentual. Cambio porcentual, súper importante esta palabra, que registra B, la cantidad demandada, en razón de un cambio porcentual del 1% en la variable A, el precio, en el ejemplo anterior. Entonces, lo que tiene la elasticidad, como podemos ver en la definición, ¿sí?, es que no está sujeta a unidades de medida, ¿sí? Yo no estoy viendo como en el concepto de elasticidad, ¿sí? Sí, recordemos cuando nosotros trabajamos con la derivada, ¿sí? Yo en el concepto de derivada tengo la variación de la cantidad demandada ante una variación en el precio, o como lo expresé recién, la variación en la cantidad demandada con esa letra griega ante una variación en el precio. ¿Qué pasa? Si yo quiero medir esto a esta variación en la cantidad demandada, ¿sí? En el caso de la carne, por ejemplo, le estaría midiendo en kilogramos, y en el caso de las naranjas le estaría midiendo en docenas. Lo que me permite hacer la elasticidad es medir el cambio porcentual, ¿sí?, de una variable B, que en nuestro caso era la cantidad, ante un cambio porcentual, también porcentual, de un 1%, ¿sí?, en la otra variable A. Entonces la elasticidad lo que me va a hacer es medir la variación en la cantidad demandada, ¿sí?, de naranjas, de carne, de lo que sea. Me va a decir, bueno, ¿cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada ante una variación de un 1%, ¿sí?, en el precio? Entonces, la ventaja que tiene la elasticidad por sobre otros conceptos, ¿sí?, es que no está sujeta a unidades de medida, ¿sí? Porque lo que hace simplemente es comparar un porcentaje con otro, ¿sí? Ya esto lo vamos a ver más adelante y va a quedar más claro. Pero lo que es importante que ustedes retengan es que la elasticidad es un concepto adimensional. Continuando con el ejemplo anterior de la carne y las naranjas, ¿sí? Supongamos que nosotros vimos que un aumento del 1% en el precio de la carne provoca una disminución de un 2% en la cantidad comprada, mientras que un incremento del 1% en el precio de las naranjas provoca una disminución del 1% en la cantidad demandada. En este caso nosotros podemos decir, ¿sí?, que las compras de carne, o sea que el bien carne, es más sensible a las modificaciones en el precio que las naranjas. ¿Por qué? Y porque ante una variación igual, ante una variación de un 1%, ante una variación de un 1%, de un 1% acá, en el precio, la carne se modifica el doble, un 2%, ¿sí? Y ¿cómo se dice? Y la naranja simplemente se modifica en un 1%. Entonces así vemos que es más, el consumo de carne es más sensible al precio que el consumo de naranjas. Y acá el problema que originalmente teníamos de que las naranjas estaban expresadas en docenas y que la carne estaba expresada en kilogramos, desapareció, gracias a la introducción del concepto de elasticidad. Por eso es que el concepto de elasticidad es tan importante en economía, porque nos permite comparar bienes que están expresados en diferentes unidades de medida. En esta presentación vamos a trabajar con tres conceptos de elasticidad. Vamos a trabajar con la elasticidad precio de la demanda, con el concepto de elasticidad ingreso de la demanda y con el concepto de elasticidad cruzada de la demanda. Vamos a empezar con el primero, que es el que tenemos acá, que es el de elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda nos dice cuál es la respuesta relativa, relativa porque está en porcentaje, es muy importante la palabra. Nos va a decir cuál es la respuesta relativa porcentual de la cantidad demandada, ¿sí?, ante cambios en el precio. Entonces, es el cambio porcentual, o sea, es la modificación porcentual de la cantidad demandada de un bien, debido a una variación de un 1% en su precio, en su propio precio, o sea, en el precio de ese bien, ¿sí? En términos de cálculo, en términos algebraicos, si nosotros queremos calcular esto, ¿sí?,
es la elasticidad precio de la demanda, que lo vamos a simbolizar con la letra epsilon, con el subíndice P de precio, con el supraíndice D de demanda, ¿sí? Lo podemos calcular como un cociente, como la variación porcentual en la cantidad demandada ante una variación porcentual, ¿sí? Que vamos a suponer que es un 1%, ¿sí? En su propio precio. Matemáticamente, la podemos calcular de la siguiente manera. La podemos calcular haciendo el cociente de la variación en la cantidad demandada sobre la variación en el precio, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Con este término lo que hacemos básicamente es normalizar este cociente para expresarlo en términos porcentuales y quitarle la unidad de medida, ¿sí? En este caso, a la carne le estaríamos quitando la unidad de medida en kilos y a las naranjas en docenas, digamos, y de esta forma nos queda expresado en términos porcentuales. Vamos a ver que la elasticidad precio de la demanda puede, generalmente, o sea, la elasticidad precio de la demanda es negativa. ¿Por qué? Porque generalmente el precio y la cantidad, por ley de la demanda, están inversamente relacionados. Así que para evitar inconvenientes, lo que se hace es expresarla, a la elasticidad precio de la demanda, en términos, en valor absoluto. Por eso estas dos barras. Y vamos a ver que puede ser mayor que 1, ¿sí? Puede dar menor que 1 y puede dar igual a 1. Cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, ¿sí? Decimos que la demanda es elástica. Cuando es menor que 1, decimos que la demanda es inelástica. Y cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, decimos que es unitaria. Veamos un poco más esto. Nosotros dijimos que la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? No era ni más ni menos que un cociente, o sea que me medía arriba la variación porcentual, ¿sí? En la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio de ese bien. Pero dijimos que vamos a suponer que el cambio en el precio es de un 1%. Entonces, me va a decir, bueno, ¿cuánto varía? ¿Cuál es la variación en la cantidad demandada ante una variación de un 1% en el precio del bien? Entonces, como si acá tuviésemos un 1. Entonces, si la elasticidad precio de la demanda me da mayor que 1, ¿sí? Si la elasticidad precio de la demanda me da mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ante una variación de un 1% en el precio, el bien, la cantidad demandada de ese bien, varía más que proporcionalmente, o sea, varía más que un 1%. Por eso decimos que es elástica, es muy sensible. Cuando es inelástica sucede lo contrario. Ante una variación, tenemos que el numerador es menor que el denominador, entonces ante una variación en un 1%, la cantidad demandada se modifica menos que un 1%. ¿Sí? Y cuando es unitaria, el numerador y el denominador son iguales, el cociente da 1, ¿sí? Por eso es igual a 1 y se dice que es unitaria. Vamos a limpiar. Según vamos un poco a la teoría económica, digamos. Esto lo saqué del libro de Nicholson. Del libro de Nicholson, sí. ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad precio de la demanda? Según Nicholson existen 3 determinantes. La existencia de bienes sustitutos y el grado de sustituibilidad de los bienes. Si un bien tiene más sustitutos cercanos, su elasticidad va a ser mayor, porque ante una variación en el precio, su elasticidad precio de la demanda va a ser mayor, porque ante una variación en el precio, si un bien tiene sustitutos cercanos, va a ser mucho más sencillo sustituirlo, valga la redundancia, cambiarlo por otro. Entonces la demanda va a reaccionar más, la cantidad demandada se va a modificar más. La importancia del bien en el presupuesto del consumidor, la teoría económica lo que nos dice es que cuanto mayor sea el porcentaje
del ingreso real que el individuo le dedique un bien, mayor va a ser la elasticidad precio de la demanda de esa persona para ese bien. ¿Sí? Y el último determinante de la elasticidad precio de la demanda que escribe Nicholson es la extensión en el tiempo permitido para realizar ajustes a los cambios del precio. Acá lo que dice Nicholson es que cuanto más tiempo pasa ante la variación en un precio, o sea, si hacemos un análisis por ahí dinámico, viendo cómo cambia la relación a medida que pasa el tiempo, lo que dice es que los individuos van a tener más tiempo para revisar sus patrones de consumo y también para buscar bienes que hagan de sustitutos de ese bien. Entonces, ante mayor tiempo, mayor va a ser la elasticidad que presenta ese bien. Inclusive tienen un diagrama ustedes ahí, vamos a ver si me sale, tienen un dibujo ahí, donde tienen en el eje de las ordenadas, tienen el precio, en el eje de las abscisas tienen la cantidad demandada, ¿sí? Tienen una demanda vertical, que Nicholson le denomina la demanda cero, que es perfectamente elástica, pero a medida que pasa el tiempo, en un periodo 1, esta demanda es más elástica. A medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más elástica, esto le denomina demanda 2, y en donde el tiempo va de 0 a 2, digamos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, los individuos tienen mayor capacidad, mayor información, digamos, entonces pueden sustituir más fácilmente ese bien. Si lo quieren ver con más claridad, eso está muy bien explicado en el libro de Nicholson. Vamos a concluir el análisis de la elasticidad precio de la demanda con este cuadrito, ¿sí? Que nos dice cuál es la relación de la elasticidad precio de la demanda con el gasto total. Nosotros definimos al gasto total, no sé si ustedes se acuerdan de esto, definimos al gasto total, ¿sí? Al gasto total como el producto entre el precio y la cantidad demandada de un bien. Tengan en cuenta esto, que es muy importante, que suele aparecer en las choice de los exámenes, o tal vez algún ensayo, o inclusive el mismo cuadro. Si la demanda es elástica, nosotros vimos que una demanda es elástica cuando en valor absoluto la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1. Si aumenta el precio, la teoría económica nos dice que el gasto de ese bien va a bajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el cociente, la variación porcentual en la cantidad demandada, la variación porcentual en el precio, ¿sí? Entonces, si esto en valor absoluto es mayor que 1, quiere decir que ante una variación en el precio, ante un aumento en el precio, porque estamos trabajando con aumentos, ¿sí? Ante un aumento en el precio, la cantidad demandada va a disminuir más que ese aumento en el precio, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en nuestra fórmula, ¿sí? Este componente que está acá, el componente de la cantidad, va a disminuir más de lo que aumenta este componente que está acá del precio. Por eso, el gasto total baja. Lo opuesto va a pasar si el precio sube. Porque si el precio sube, lo opuesto va a pasar si el precio disminuye. Porque ¿qué ocurre si el precio disminuye? Si el precio disminuye por ley de oferta, por ley de la demanda, si el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. Pero como estamos tratando el caso elástico, ¿sí? Vemos que en términos absolutos es mayor que 1, la cantidad demandada va a aumentar más que proporcionalmente que esa disminución en el precio. Entonces, acá vamos a tener el caso contrario. Vamos a tener que la cantidad demandada va a aumentar más que proporcionalmente que la disminución en el precio.
¿sí? Y esto es muy importante, por ejemplo, si uno quiere hacer política económica en una empresa, por ejemplo. Porque hago una estimación de mi curva de demanda y la estimación me dice que yo estoy operando en el tramo elástico de la demanda. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? Y me dice, y la verdad que a vos te conviene te conviene disminuir el precio de tu bien, te conviene bajar el precio de tu bien. ¿Por qué? Porque si vos bajas el precio de tu bien, como estás operando en el tramo elástico, el gasto de los consumidores va a aumentar. Entonces van a gastar más en tu bien, van a comprar más, entonces tus beneficios van a aumentar. Les dejo de tarea a ustedes que analicen el caso de la demanda unitaria y de la demanda inelástica. El análisis es análogo. Vamos a pasar a analizar ahora la elasticidad ingreso de la demanda. El análisis es similar al que hicimos antes, con la diferencia, sí, vamos a estar trabajando en porcentajes, todo igual, con la diferencia de que no vamos a estar viendo la modificación porcentual de la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del bien, sino que la elasticidad de ingreso de la demanda lo que va a hacer es registrar el cambio porcentual en la cantidad demandada también, pero ante un cambio porcentual del 1%, ante un cambio del 1% en el ingreso. Y algo súper importante es que la elasticidad de ingreso de la demanda lo que nos va a permitir es definir si los bienes son normales o inferiores. Recuerden que antes, según el valor que asumía la elasticidad precio de la demanda, definíamos si la elasticidad era elástica, inelástica o unitaria. Ahora vamos a poder definir, según el valor que asuma la elasticidad de ingreso de la demanda, vamos a poder definir si los bienes son normales o inferiores. La fórmula de cálculo es exactamente análoga a la que hicimos anteriormente, la elasticidad ingreso de la demanda, que se suele simbolizar con un Y, o algunos autores utilizan una M, ¿sí?, de la demanda, es exactamente el mismo. Nos va a decir cuál es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante una variación porcentual del 1% en el ingreso. En forma, digamos, en la fórmula de cálculo, digamos, la elasticidad, vamos a modificar acá, la elasticidad ingreso de la demanda es la variación en la cantidad demandada ante una variación en el ingreso, y lo normalizamos para que nos queden términos porcentuales, multiplicamos por M y dividimos por Q. Exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes. Otra forma de explicar, o sea, igual que antes, otra forma de expresarlo es haciendo uso de el concepto de derivada. Entonces acá nos quedaría la derivada de Q ante una variación en M, multiplicado por M y dividido por Q. Antes de pasar a la otra elasticidad, lo que vamos a hacer es ver lo que les dije antes, que esto nos permitía definir si los bienes son normales o inferiores. Algunos autores hablan de bienes normales o inferiores o de lujo. Entonces, si la elasticidad ingreso de la demanda es menor que 0, vamos a decir que estamos en presencia de bienes inferiores. Si la elasticidad ingreso de la demanda se encuentra entre 0 y 1, vamos a decir que los bienes son normales. Y si la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor que 1, vamos a decir que los bienes son de lujo. La interpretación es bastante sencilla, digamos. Nosotros vimos que ¿qué es lo que nos medía la elasticidad e ingreso de la demanda? Y nos decía, bueno, ¿cuál es la variación porcentual en la cantidad demandada ante una variación porcentual en el ingreso? Entonces, si esto nos da menor que 0, nos da un número negativo, lo que nos está diciendo es que ante una variación en el ingreso, ¿sí? Ante una variación en el ingreso, la cantidad de demanda está disminuyendo. La cantidad demandada disminuye, baja.
Entonces, a mayor ingreso, lo que tengo acá es que a mayor ingreso, menor es la cantidad demandada de ese bien. Esa es la definición de un bien inferior. Los bienes normales, lo que nos está diciendo esto es que, bueno, ante este cociente lo que nos tiene que dar es un número entre 0 y 1. Entonces va a ser un número positivo. Entonces, ante una variación en el ingreso, la cantidad demandada va a aumentar, pero a lo sumo va a aumentar en la misma cantidad, en la misma proporción en la que aumenta el ingreso. Y lo que nos dice la definición de bien de lujo es que la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor que 1. O sea que ante una variación en el ingreso, en el ingreso, la cantidad demandada de ese bien aumenta más que proporcionalmente. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Si no, bueno, cualquier cosa después me pueden preguntar. Por último, vamos a ver el concepto de elasticidad cruzada de la demanda. Nuevamente, les reitero que el análisis es análogo a lo que hicimos antes, de la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Se darán cuenta que si entendieron el concepto de elasticidad como cambio porcentual, ustedes pueden calcular básicamente la elasticidad de cualquier cosa. Cuando veamos teoría de la producción, vamos a ver que hay elasticidad costo, elasticidad de escala, hay muchísimos tipos de elasticidad, pero el concepto en esencia es el mismo. Nos va a decir cuál es la variación porcentual de una variable ante la variación en un 1% de otra variable. Lo que nos dice la elasticidad cruzada es cuál es el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien ante la variación, ¿sí?, de un 1% en el precio, ya no del mismo bien, del bien en cuestión, sino del precio de otro bien. Y lo que nos va a permitir es definir si los bienes son sustitutos o complementarios. ¿Sí? La forma de cálculo es la misma, ¿sí? De elasticidad precio, yo lo escribo de esta forma, en el subíndice escribo P, que es el precio de nuestro bien, P' es el precio del otro bien, podemos escribir si no P de X, si estamos trabajando con el bien X, y en el supraíndice PY para explicar que estamos analizando las variaciones de la cantidad demandada del bien X ante una variación ante una variación en el precio del bien Y. Y lo definimos como la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X, vamos a aclarar acá que estamos hablando del bien X, ante una variación porcentual en el precio del bien Y. Acá pueden suceder dos cosas. Esto puede ser mayor que 0, o sea, positivo, o puede ser menor que 0, esto es negativo. Si este cociente nos da mayor que 0, estamos en presencia de bienes sustitutos. Y si esto nos da menor que 0, estamos en presencia de bienes que son complementarios. Analicemos un poquito por qué sucede esto. Si el precio del bien Y aumenta, si el precio del bien Y aumenta, vamos a poner aumenta, y la cantidad demandada del bien X aumenta también, vamos a tener un cociente positivo. Entonces, ¿qué pasa? Ante el aumento en el precio del bien Y, ¿sí?, aumentó la demanda del bien X. Por ejemplo, estamos trabajando con el café y el té. Entonces, hubo un aumento en el precio del té, nuestro bien Y, entonces, como la gente vio este aumento en el precio del bien Y, no soportó el aumento en el precio de este bien, y se pasó al café. Entonces estos bienes son sustitutos, porque ante el aumento del precio de un bien, aumenta la demanda del otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si disminuye el precio del bien Y disminuye el precio, la cantidad de demanda de X? Y vamos a tener un cociente, una variación negativa con una variación negativa, también nos va a dar positiva, así que estos bienes deberían ser sustitutos. Veamos si es coherente esto. Disminuye el precio del té, ¿sí?, y disminuye la cantidad demandada de café. Y la verdad que es lógico, digamos. Esta disminución del precio incentiva a la gente a tomar más té, porque ahora es más barato, entonces la gente va a reasignar gasto de café para consumir más té. Entonces estos bienes son sustitutos.
El café y el té son bienes que la gente sustituye bastante fácil, digamos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos el caso opuesto? Por ejemplo, se genera una disminución en el precio del bien Y, y esa disminución en el precio del bien Y trae aparejado un aumento en la cantidad demandada del bien X. Bueno, si sucede esto, es porque esos bienes son complementarios. Un ejemplo que suele aparecer en los libros de microeconomía es el ejemplo de el tóner y las impresoras. Son bienes que se consumen juntos. Entonces, si disminuye el precio de las impresoras, es muy probable que aumente el precio del tóner, que aumente la cantidad, perdón. Si disminuye el precio de las impresoras, es probable que la gente consuma más impresoras y por lo tanto aumente la cantidad demandada de tóner. Entonces, estamos en presencia de bienes que son complementarios. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta presentación, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me escriben, una consulta en el foro y respondemos por ahí. Les mando un saludo muy grande.